Estar presente en una universidad, el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, obliga a invitar al estudiante a terminar sus estudios, especializarse de alguna forma y llegar a formar parte de un grupo como este. De repente, cuando uno tiene la oportunidad de vivir con el doctor, se queda apabullado. Y tenemos en la mesa una doctora muy joven, mexicana además. Para ejercicio de ustedes, voy a permitir hacer un resumen brevísimo de la doctora Morales. Es licenciada en Derecho por mención honorífica de la Universidad de Chiapas. Es maestra y doctora en Derechos Humanos por la UNAM y es doctorante en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Los invito a ustedes a que se vean en este espejo y los invitamos a que tan pronto sea posible y una vez que sean abogados, si deciden el derecho procesal como especialidad, busquen acercarse a este Instituto Panamericano. Doctora Morales, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Agradezco la amable invitación. ¿Sí me escuchan bien? Agradezco la amable invitación de las instancias organizadoras. De verdad es un privilegio estar en este magno evento. Gracias. Bueno, ya se ha expuesto aquí de manera extraordinaria los puntos generales en torno al control de convencionalidad. Yo quiero regresaré a alguno de ellos y me centraré posiblemente más en la experiencia mexicana, sobre todo en la experiencia actual mexicana. Coincidiremos en algunos rubros, quizás en alguno no, pero justamente en la diversidad está la riqueza. El concepto de control de convencionalidad es muy claro, es un ejercicio, una verificación de compatibilidad entre la ley nacional, el acto de autoridad nacional o una sentencia nacional con los tratados internacionales. Ese es básicamente el concepto, a grosso modo. ¿Cuál es el objetivo de esta verificación de compatibilidad? Como se puede vislumbrar, el objetivo es que a nivel nacional realicemos un adecuado, un justo, un cabal cumplimiento a los compromisos internacionales, a las obligaciones internacionales que mencionaba el doctor Campos, y que esto, a través de esto, si en México cumplimos o si en X país cumplimos con los compromisos internacionales, entonces evitaremos que en ningún caso, o haremos que en ningún caso llegue al sistema interamericano, por lo tanto prevendremos posibles futuras condenas de responsabilidad internacional. Ese es básicamente el objetivo de ejercer el control de convencionalidad en sede interna, darle vida a los tratados aquí y prevenir futura responsabilidad internacional para los estados. ¿Cuál ha sido la evolución? Como bien se ha mencionado ya en la mesa por el doctor Chacón y el doctor Campos. La evolución ha sido almonacida de llano en 2006, hablaban de jueces, órganos del Poder Judicial, juzgadores. Luego fuimos cambiando y llegamos, yo me voy a centrar en los casos mexicanos. México tuvo la sentencia Radilla Pacheco en la cual se condenó al Estado mexicano a ejercer el control de convencionalidad. Meses después, estamos hablando de noviembre de 2009, meses después, agosto de 2010, dos sentencias, Inés Fernández y Valentina Rosendo. Y también se nos dijo, México tienes que ejercer el control de convencionalidad. Y finalmente tenemos la sentencia Cabrera García y Montiel Flores también de 2010 y la Corte nos volvió a decir, México ejerce el control de convencionalidad. En la sentencia del caso Cabrera García, Montiel Flores, ya se precisó que no solamente eran los jueces, como bien se ha mencionado, sino también los órganos vinculados a la administración de justicia. ¿La expresión es amplia? Sí. ¿Puede ser demasiado amplia? Veremos más adelante. En este momento estoy en 2010, voy en un orden cronológico, terminan las sentencias de Corte Interamericana en un primer bloque, ya hay un caso ahorita que también se está ventilando, y viene la reforma constitucional de 2011 publicada el 10 de junio de ese año. Un mes después, la Suprema Corte regresa al estudio del caso Radilla Pacheco en el expediente Varios 9-12-2010. Lo conoció del 4 al 14 de julio de 2011. ¿Qué dijo en este expediente Varios 9-12, que se conoce mucho como el caso Radilla interno? Dijo básicamente, todos los jueces tienen que ejercer el control de convencionalidad. Y esto obviamente, como también se mencionó en la mesa, traía pues una complicación.
En México, aunque el artículo 133 prevé o podría prever un sistema difuso, jurisprudencialmente, hacia finales de los 90 se había dicho, no, en México hay un tribunal constitucional y el tipo de control, independientemente de lo que diga el 133, es concentrado y está en la Suprema Corte de Justicia. Era jurisprudencia hacia el 99. A raíz del expediente Varios 912, dijimos hay que cambiar y hacer un nuevo diseño del sistema de control constitucional convencional. Y por lo tanto, yo más que difuso lo calificaría como híbrido. Tenemos un espacio de control concentrado donde se ejerce control constitucional y convencional con efectos erga omnes, efectos generales, declaratoria general de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad, pero luego tenemos abajo, en manos de los jueces locales, independientemente de la materia y órdenes de acción, tenemos un sistema difuso donde se ejerce el control constitucional o convencional con diferencia en el efecto, es decir, aquí ya no hay efecto erga omnes, ya no hay declaratoria general de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, aquí simplemente hay, ustedes seguramente lo saben, espero, no veo caras que me lo digan, pero lo que se genera en este rubro es inaplicación en caso concreto, es decir, en el caso, simplemente en ese caso, el juez inaplica. No hay una declaratoria ni se generan efectos erga omnes. Luego, este fue el sistema que salió a raíz del Varios 912. Sin embargo, en agosto de este año, finales de agosto y el 3 de septiembre, se votó en la Suprema Corte la contradicción de tesis 293-2011, que seguramente también han escuchado. En esta contradicción de tesis, de la cual se derivará jurisprudencia y de la cual todavía no contamos con el engrose, la Suprema Corte entró a interpretar nuestro nuevo artículo primero constitucional. Y aquí dijo, número 1, tenía que dilucidar la jerarquía, esta pirámide kelseniana, que además en México había quedado matizada o derruida, no estoy segura, a través del principio pro persona, al menos en materia de derechos humanos, no estoy hablando de otras materias, solo y estrictamente de derechos humanos, ya que, como ustedes bien saben, el principio pro persona está consagrado en la parte final del párrafo segundo del artículo primero. Mal redactado, pero dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Con este principio, desde el 11 de junio de 2011, en México ya no había o no debía de haber esta discusión decimonónica en torno a jerarquía normativa, porque con base en el principio pro persona se debe de aplicar la norma más favorable al ser humano, la norma que más ampliamente protege el derecho humano. Sin embargo, la Corte este septiembre, hace unos días, entró a ver cuál era la jerarquía de los tratados. ¿Qué resolvió la Suprema Corte? Resolvió diciendo hay un bloque de constitucionalidad, en el cual piensen que es un globo, que es un bloque, un tabique, donde ustedes meten todos los derechos humanos independientemente de su fuente, nacional, estricta, constitucional o internacional. Y dijo la Corte, ¿cómo aplicamos esos derechos humanos? Pues los aplicamos con base en el pro persona. Piensen que todo es un gabinete, metes todo y aplicas con base en el pro persona y ponderas en caso concreto. ¿Cuál fue el punto aquí? Incluso un ministro, el ministro Ortiz Mena, dijo claramente, no hay un derecho a la libertad de expresión de primera y otro de segunda. Es el derecho a la libertad de expresión. No me importa en dónde esté consagrado. Este fue uno de los argumentos que sirvió para constituir el bloque de constitucionalidad. Pero aparte fue más allá la Corte, y en una votación muy apretada, 6-5, la Suprema Corte resolvió que todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para las y los jueces mexicanos. En 2011, cuando veíamos el expediente Varios 912, la Corte había dicho, las sentencias emitidas en contra de México, es decir, estas 5, Radilla Pacheco, Campo Algodonero, González y otras, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Cabrera García y Montiel Flores, esas 5 son las vinculantes. Eso fue en 2011. Hace unos días la Corte dijo, no son 5, son todas, independientemente del estado contra el que se haya emitido. Esto causa complejidades, muchas. Nosotros, todos conocemos, hemos leído las 5 sentencias emitidas por la Corte en contra de México, les pregunto. ¿Sí o no?
No, vamos a leer o tenemos que leer 261 sentencias emitidas desde que la Corte empezó a funcionar. Claro, en una primera etapa habían varias sentencias en un mismo caso y ahora en una se emite excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. Pero bueno, ese fue otra de las decisiones de la Corte. Voy a entrar a la parte de cuestionamientos que comparto, además que se ha planteado en esta mesa por los dos ponentes brillantes anteriores a mí, que tiene que ver con quién debe ejercerlo. Hablábamos de jueces, poder judicial. Luego, en una segunda etapa, bloque de sentencias de la Corte, se dijo tienen que ser órganos, jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, que no sabíamos bien cuáles eran. Pero en sentencias de la etapa más reciente, se empezó a decir, particularmente en 2012, en Masacre de Santo Domingo, incluso se dijo, todas las autoridades, todas, y órganos del Estado, tienen la obligación de ejercer el control. Luego llegamos a 2013, en mayo de este año, en el caso Mendoza y otros, un caso contra Argentina, la Corte fue más allá. Bueno, no más allá que Masacre de Santo Domingo, pero más allá que los anteriores. Y dijo, son, en efecto, todos los órganos vinculados a la Administración de Justicia y el Ministerio Público. Y en una parte de arriba del párrafo, que ustedes tal vez no perciban, dice todos los órganos del Estado, particularmente el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Caso Mendoza, que hoy, según la Corte, habrá que ver el engrose, pero es una sentencia vinculante en México. Claro, luego la Corte dice MP, que pertenece obviamente PGR, Poder Ejecutivo Federal, pero ¿qué más es el Ejecutivo? ¿Solamente judicial o todo el Ejecutivo? ¿Hasta dónde llega? Y en este marco tendremos también que preguntar qué efectos tendría. Si un MP va a ejercer el control de convencionalidad, bueno, ya sé que si lo ejerce un juez, hay inaplicación en caso concreto o declaratoria general. El artículo 25 del Código Civil de Yucatán jamás debió de existir. Se anula, es inconstitucional e inconvencional, adiós. Pero, ¿qué pasa si lo hace un ministerio público? ¿Cuál es el efecto? ¿No puede ser una declaratoria general? Tendría que ser quizás inaplicación. Piénsenlo. ¿Esto mete complejidades? Sí, muchas. La otra respuesta, el otro cuestionamiento sobre la que se busca una respuesta es sobre qué tipo de normas. La respuesta la dio en una tesis aislada la segunda sala de la Suprema Corte en un primer momento y dijo, es improcedente el análisis de convencionalidad de una norma constitucional. Luego esto se refrendó en una decisión muy criticada, hay que decirlo, de la Suprema Corte en este expediente varios 293 del 3 de septiembre pasado, de hace unos días. ¿Por qué? ¿Qué dijo la Corte? Si bien dijo que había un bloque de constitucionalidad, ¿se acuerdan de mi cubo, de mi cuadro, donde estaban todos los derechos? También dijo que en los casos en donde haya confrontación entre la Constitución y los tratados internacionales, va a primar siempre la Constitución. Es decir, ahí ni siquiera tengo que hacer el ejercicio de control de convencionalidad e incluso ni siquiera aplico el principio pro persona. La confrontación, la ponderación ya está a priori hecha y es primacía constitucional. ¿Esto matiza el principio pro persona? Hay quienes dicen que sí, simplemente lo dejas de aplicar. ¿A qué casos se refiere? ¿A qué casos? ¿Qué casos digo? Tampoco son 1000 casos. ¿Cuáles son los casos donde los tratados chocan con la Constitución mexicana? ¿Se acuerdan del arraigo? Ese es un caso clarísimo de contradicción y ya la Corte dijo, ni siquiera lo valores. El arraigo va a seguir existiendo porque siempre frente a confrontación va a estar por arriba Constitución. ¿Cuál otro? Prisión preventiva, régimen especial en materia de delincuencia organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vaya, tampoco son la mayoría. Finalmente, en este punto, recordar algo que se había mencionado, que tiene que ver con los efectos de esta decisión de la Suprema Corte, de la cual se van a desprender jurisprudencia. ¿Se acuerdan que la jurisprudencia se crea por reiteración, pero también por contradicción? Entonces, derivado de esta contradicción de tesis, a diferencia del 912, que tuvimos tesis aisladas, aquí vamos a tener jurisprudencia. ¿Cuáles son los efectos? Que quizás, como ya se mencionó también en esta mesa,
no hemos visualizado que en algún caso concreto, piensen en arraigo, pueda llegar al sistema interamericano de derechos humanos y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordene a México modificar el texto constitucional. A la Corte Interamericana no le va a importar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Simplemente va a decir, México modifica el texto. Recordemos que este análisis se dio en Radilla Pacheco a raíz de fuero militar y la Corte Interamericana verificó si era o no compatible con el texto convencional, la norma constitucional. En ese caso dijo sí, sí es compatible. Pero si la respuesta hubiera sido no, la instrucción, la sentencia, la condena hubiera sido modifica la Constitución. Es decir, esta decisión que pareciera y que muchos pueden compartir en torno a la reivindicación de la supremacía constitucional puede revertirse en algún momento en el ámbito internacional. Finalmente me gustaría cerrar con algunas ideas que tienen que ver con los problemas que implica el ejercicio del control de convencionalidad. Gracias. La primera de ellas tiene que ver con capacitación. ¿Cómo verifico si una norma, si un acto de autoridad, si una sentencia es o no compatible con los tratados internacionales? Tengo que conocerlos. Si estoy trabajando con jueces que se han formado 20, 30 años y han hecho de la misma manera siempre las cosas, y los litigantes también no conocen los tratados y no lo operan y no lo empujan ante los tribunales, esto va a ser letra muerta, jamás va a funcionar. Necesitamos capacitarnos todas y todos. El otro punto es que yo coincido con el doctor Campos en que ha habido poca claridad por parte de la Corte Interamericana. Alguien decía que hasta la misma Corte está confundida en el tipo de control que quiere y cómo lo quiere y los efectos que tendría ese control. Ahorita yo les mencionaba el caso Mendoza, que es de mayo, donde se dice Poder Judicial y también Poder Ejecutivo tienen que ejercer control de convencionalidad. Sin embargo, como ustedes bien saben, la Corte está sesionando en México. Bueno, estos días, esta semana. Y en el discurso inaugural el día lunes, el presidente García Sayán, de la Corte Interamericana, dijo y reivindicó el control de convencionalidad como un ejercicio propio de las autoridades judiciales. Entonces, esa afirmación en discurso de pronto parece desprenderse o contradecirse en esta línea jurisprudencial que ha sentado la misma Corte Interamericana. Por eso me refiero a que quizás en la misma Corte tampoco hay unanimidades. Finalmente, también me gustaría resaltar un poco a raíz de los comentarios que yo los invito a que repensemos esto y pensemos que los sistemas internacionales, particularmente el interamericano y particularmente frente a la denuncia de Venezuela reciente que se hizo efectiva en septiembre pasado, que pensemos que el sistema internacional surge como producto de un ejercicio soberano de los mismos estados. Alguien decía que aquí hay una paradoja, los estados tienen la potestad soberana de limitar su propia soberanía. Además, entender que los tratados internacionales representan el mínimo de los derechos. Es un catálogo de mínimos donde hubo consenso de la comunidad internacional en torno a qué había que proteger y qué había y cómo había que protegerlo. No es, ojo, porque luego así se visualiza, no es un listado de máximos. De pronto pareciera que los tratados es la meta a alcanzar, es el techo de los derechos, cuando no es así, es el mínimo que los estados deben de garantizar. Por eso el ejercicio de control de convencionalidad es tan relevante. Además de ello, repensar y considerar que el sistema interamericano es un sistema subsidiario y complementario. ¿Cuál es la meta del sistema interamericano? Dejar de existir. Dejar de existir cuando los estados americanos seamos capaces de cumplir con nuestra obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? Garantizar en territorio nacional la protección, garantía, reparación, sanción de todas las violaciones a derechos humanos, prevenir violaciones y reparar violaciones a derechos humanos. Si los estados hicieran su trabajo y lo hicieran bien a nivel interno, y el ejercicio del control de convencionalidad es un mecanismo para eso, la Corte no tendría por qué existir. Por eso les digo que la meta final del sistema interamericano es dejar de existir. Y obviamente el sistema internacional no opera, salvo cuando ya votamos recursos internos, y opera de manera subsidiaria y complementaria. Si hoy día quizás la Corte, y podemos pensar que tiene poder, yo la verdad lo cuestiono, podríamos también considerar que ese poder se lo han dado los estados
que hemos sido incapaces en el ámbito interno de garantizar y proteger los derechos de todas las personas que se encuentran bajo nuestra jurisdicción. Simplemente termino con una frase y los invito a pensarla, que de pronto creemos que derechos humanos, que además en este país antes de 2011 eran metafísica jurídica, y después de 2011, hace 2 años, ya es texto constitucional, que pensemos que los derechos humanos es un tema de todas y todos, que podemos creer que nunca nos va a pasar a nosotros una violación a derechos humanos, pero recuerden que la decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de nuestros derechos. Los derechos humanos no siempre han sido bien entendidos, suficientemente apreciados y oportunamente defendidos. Quizás aún no es tarde de empezar a hacerlo. Muchas gracias.